Muy buenos días a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a este segundo coloquio internacional, Teoría Social, Teoría Crítica y Administración. Estamos en esta ocasión desarrollando el coloquio desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, específicamente desde el doctorado en Psicología, que está ubicado en la Facultad de Filosofía y Educación en Viña del Mar, Chile. Así que realmente es un honor, un orgullo tenerlo acá a todos y todas. Me gustaría destacar que este segundo coloquio de teoría social, teoría crítica y administración es un trabajo colaborativo con el área Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y el Grupo Chileno de Estudios Organizacionales MIN. En esta oportunidad nos hemos planteado, digamos, seguir el diálogo que ya tuvimos el año pasado en México y que desde ahí nace la idea de poder ampliar este coloquio a distintas latitudes de Latinoamérica y partimos en México, ahora estamos en Chile, así que la idea es poder en este coloquio seguir contribuyendo a la formulación de teoría crítica, de teoría social y de la administración en Latinoamérica. Y nos hemos puesto principalmente dos objetivos, que principalmente es construir una crítica ética que no, se aleje del pensamiento eurocentrado de lo social, y por lo mismo queremos que los paneles planteen reflexiones teóricas y metodológicas que desarrollen investigadores e investigadoras de diversos territorios de América Latina. En esta oportunidad nos alegra destacar que tenemos 28 investigadores e investigadoras que participarán en 7 mesas de trabajo, y además, para cerrar el coloquio, tenemos la presentación del libro Neoliberalismo y Derecho Humano, que también será acá en la Escuela de Psicología. No voy a poder nombrar a todos y todas porque somos un colectivo importante, pero sí me gustaría relevar los países que participan y las universidades que son parte de este coloquio. Desde Argentina participa la Universidad Nacional General Sarmiento. Desde Brasil tenemos participación de la Universidad Federal del Río Grande del Sur y de la Universidad Federal de Pernambuco. De Colombia nos acompañan desde la Unidad del Valle, ahí está Fátima, que está online, así que aprovechamos de saludarla. Desde Ecuador participa la Universidad Politécnica Salesiana, que también está Tania ahí online, aprovechamos de saludarla. Y bueno, desde México, como les decía, la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, desde Azcapotzalco, perdón, e Iztapalapa, también participa la UNAM, participa la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Administración, Universidad Tres Culturas, y desde Chile tenemos la participación de la Universidad Técnica Federico Santa María, el grupo chileno de estudios organizacionales MINGA, y bueno, los anfitriones que somos nosotros, de la PUCD, que me gustaría destacar que no va a participar solamente gente de acá del doctorado, sino que también algunos colegas de periodismo y geografía, con el fin de darle este enfoque más interdisciplinario al coloquio. En este marco, a mí me gustaría destacar la visita que tenemos por primera vez acá en la PUCD y en el doctorado en psicología a investigadores e investigadoras con los cuales llevamos trabajando mucho tiempo y que en lo personal me ha tocado ir a trabajar con ustedes en México, entonces me alegra mucho poder tenerlos acá. Está con nosotros Susana García, y permítanme, voy a leer un poquito su currículum para presentarla. Ella es doctora en estudios sociales, con especialización en estudios laborales por la UAM, y también es profesora de la UAM Azcapotzalco y la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, que acá en Chile es como un homólogo al FONDESI, y sus investigaciones se centran en ecología política, responsabilidad social y sustentabilidad, historia del trabajo y movimiento social. Eh, y bueno, tiene varias publicaciones y destaca el libro Los que cavan, se acaban. Es fundadora y coordinadora de la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales. Así que muy bienvenida, Susana. Realmente un gusto tenerte acá.
Está también con nosotros el doctor Carlos Juan Núñez, que es doctor en estudios organizacionales de la UAM, es profesor e investigador tiempo completo también en la UAM y también integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autor de varios libros, que bueno, una obra bastante amplia, voy a solamente leer algunos: Genealogía de Estado desde Latinoamérica, El Negro Poder desde América Latina. Actualmente es jefe de área de investigación de Estado, Gobierno y Políticas Públicas del Departamento de Administración y director de la revista El Cotidiano, que edita la UAM Azcapotzalco. También está con nosotros Rodrigo Ocampo Merlo, que es licenciado en Sociología de la UNAM y doctor en Estudios Laborales por la Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Es profesor investigador de la Autónoma Metropolitana y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus especialidades son la sociología del proceso del trabajo y de las relaciones laborales. Ha elaborado investigaciones sobre el sindicalismo en México y las reformas laborales del mismo país. Bien, los demás somos más de la casa, así que no los voy a presentar tan en detalle, pero me alegra mucho esta visita de poder tener acá a los colegas y amigos de México en nuestro doctorado. Y como doctorado, estamos muy contentos de ser la sede de este coloquio. El sello de nuestro programa es una psicología en diálogo con ciencias sociales. Y por lo mismo, en esta oportunidad, nos interesa contribuir a espacios de diálogo y fortalecer la internacionalización y la alianza no solo con México, sino que también con Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, desde la línea o sublínea que tenemos en el doctorado, que es Psicología y Transformaciones Sociales en el campo del trabajo y las organizaciones. Bueno, y para cerrar, esperamos que esta instancia de trabajo híbrida permita continuar desarrollando sinergias en Latinoamérica que apunten a la cooperación y generación de movilidad académica tanto de los profesores como de los estudiantes, sobre todo miro los estudiantes de doctorado, de distintos países y universidades de nuestra América Latina en torno al pensamiento crítico y el conocimiento científico. Muchas gracias. Quiero también darle la palabra al profesor Carlos Juan Núñez, que nos va a hablar también como organizador y también creador de este coloquio en su primera versión, que hemos ido trabajando en conjunto ya. Ahora sí. Muchas gracias, Guillermo Rivera, doctor. Bueno, es un gusto estar aquí en Chile, por supuesto, un privilegio de la vida, ¿verdad? Y más trabajando en algún sentido. Y encontrar gente querida, como la doctora Marcela Mandiola. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Valoramos mucho su presencia. Y por supuesto, los colegas y las colegas jóvenes, alumnas y alumnos del doctorado, muchas gracias por estar aquí. También a la doctora Susana, muchas gracias, doctora. Doctor Rodrigo, muchas gracias. Bueno, nosotros somos profesores de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Administración, y pertenecemos al área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, en principio. Y hace algunos años, como año y medio, se nos ocurrió hacer un coloquio sobre teoría social, teoría crítica y administración. Iba a ser algo muy tranquilo, una o dos conferencias y ya. Pero la dinámica de la preparación del coloquio nos desbordó y terminó siendo un evento de una semana con mucha gente, y entre ellos tuvimos de invitado al doctor Guillermo Rivera y también a la doctora Marcela Mandiola, por supuesto. He de decir que me siento contento y orgulloso de trabajar con ambos, y realmente hemos hecho varias cosas aparte del coloquio, y eso me da mucho gusto. Entonces, ya allá en México estaba Guillermo, y dice, el próximo coloquio lo tenemos que hacer en Chile. Se oyó raro, pero dijimos, va. Y bueno, la vida conspiró para que esto fuera posible, y nos da mucho gusto estar aquí. He de decir también que nos manda saludos el jefe de departamento, el doctor Alfredo Garibay Suárez, pero por cuestiones de logística ahorita no se pudo conectar. Posteriormente mandará un mensaje y participará en un panel sobre inteligencia artificial.
pero bueno, lo quiero mencionar porque estaba en contacto con él y es que hubo un problema para nosotros de cambio de horario, ¿no? Al final de cuentas, cambio de horario aquí en Chile el domingo y entonces todo se nos movió. Bueno, yo le agradezco también a Gerardo que está transmitiendo. Muchas gracias, Gerardo. Porque hora de México llegó como a 6:30 de la mañana a la universidad, lo cual no asistía en la UAM, y él está ahí, ¿no? Y es todo el soporte técnico y todo el tipo logístico. Sin él esto no es posible. Muchas gracias, Gerardo, por también de mencionar. Y bueno, realmente de lo que se trata es exactamente discutir lo que es la teoría social, la teoría crítica y un diálogo con la administración y los estudios organizacionales, sin lugar a dudas. Ya Guillermo comentó qué universidades están presentes, fue mencionando algunas colegas, algunos colegas. He de mencionar a la doctora Tere Magallón, ¿no? Que es la coordinadora del posgrado de estudios organizacionales en la UAM Iztapalapa y que va a participar también en un panel. También le mando un abrazo a Tere y me da mucho gusto que también haya aceptado estar en este evento. Muy bien, pues yo agradezco la hospitalidad y adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. Y antes de comenzar, como este es un trabajo que les decía que en sinergia, me gustaría darle unas palabras también a nuestra colega, compañera, a la doctora Marcela Mandiola, en representación del Grupo Chileno de Estudios Organizacionales, que también es parte de la organización Norte. Así que, Marcela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Feliz de estar aquí ya en tono histórico por segunda vez. Recuerdo el primer coloquio, tuvimos una conversación interesantísima. Lo interesante es hacer algo más la conversación que las presentaciones, ojalá así fuera siempre. Y esto pasa por trenzar una discusión permanente que no deberá nunca acabar y que creo que incluso, aunque trate de ser propositiva y proactiva, siento que muchas veces la realidad nos supera, ¿no es cierto? Y aunque nosotros podamos decir, estamos tratando de poner un punto de vista crítico, en la realidad es más crítica que nosotros. Entonces vamos simplemente detrás a veces reflexionando. Agradecer la invitación a título personal y también en particular desde Minga. Minga es un esfuerzo que a pulso cumple 10 años y que viene a cubrir un espacio que la estricta disciplinariedad nacional chilena no ha permitido construir de otra manera. En este país somos muy apegados al título de la puerta de la disciplina y nos cuesta la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad. Y eso ha sido también un desafío para quienes nos sentimos parte de algo así como estudios organizacionales. Entonces, bueno, si no hay espacios en lo formal, lo hacemos a título personal y Minga se ha constituido en eso, un lugar donde nos encontramos, un grupo de personas que tratamos de poner en conjunto nuestras reflexiones para poder otorgar una mirada, un punto de vista que ojalá algún día trascienda también, ¿no es cierto?, en las aulas académicas y logre ser parte de lo que se pone en práctica. Y en ese sentido, Guillermo ha tenido la generosidad de invitarnos como colectivo, de formar parte de esto. Hay varios de nosotros que vamos a estar presentes, bueno, aquí ya somos tres, una multitud, y de aquí en adelante. Y eso, bueno, nos devuelve mucho, nos devuelve visibilidad para Minga y nos permitirá entonces también seguir posicionándonos en primer lugar acá en Chile y desde aquí hacemos contribución también para otros esfuerzos a nivel latinoamericano, como la ROL, por ejemplo. Así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Yo creo que con estas palabras damos por iniciado el coloquio. Un aplauso. Voy a dar la palabra al doctor Rodrigo Campo, porque él va a coordinar la primera mesa que es sobre género y diversidad. Si quiere. Excelente. Buen día a todas y todos nuevamente. Un gusto acompañarles en esta sesión y como bien les señalan, me toca ser coordinador de la primera mesa de este segundo coloquio de teoría crítica, teoría social y administración desde América Latina.
El título de esta primera plática es Género y Diversidad. Entonces, creo que iniciamos con un tema relevante, que debe ser central, que debe ser eje transversal de todas las discusiones que acompañan a este coloquio. En ese sentido, vamos a tener la presencia de 4 académicas y que nos van a compartir una reflexión al respecto. Les pediría que cada una de manera breve nos dé alguna breve reseña, semblanza y enseguida inicien con su participación. Le daría en un inicio la palabra a la doctora Marcela Mandiola, que como ya nos comentó, es miembro del Grupo Chileno de Estudios Organizacionales MINGA. Le damos la bienvenida, doctora Marcela. Adelante. Muchas gracias. Bueno, presentarme. Bueno, estoy aquí en representación de MINGA, también de Hecho en Género, el colectivo que yo integro. Yo soy psicóloga de formación, pero me ubico dentro de la disciplina de los estudios organizacionales y a esta altura ya es una carrera más o menos larga donde he puesto énfasis en los enfoques críticos en términos generales y dentro de ellos un lugar especial lo ha ocupado en la perspectiva de género, en la temática de las organizaciones. Que tengo que confesar, cuando yo elegí de alguna manera empezar a desarrollar el tema de género, que fue al volver a Chile después del doctorado, tenía muy clara conciencia de lo desafiante que es abrazar perspectivas críticas en ambientes conservadores. Entonces pensé que género iba a ser más fácil, en una total y absoluta ingenuidad de mi parte. Y yo dije, bueno, por último nos van a percibir como mujeres, hablando cosas de mujeres y tendremos menos resistencia. La verdad es que no ha sido así y ha sido tan desafiante como cualquiera de esas otras perspectivas. De todas maneras, hemos podido sacarla adelante. En esto comparto con el colectivo Hecho en Género, 2 colegas con los que ya llevamos 15 años en estas temáticas, así que siempre hago la misma advertencia: cualquier cosa que yo presente y comparta es el resultado del trabajo de los 3, nada puede ser individualizado, y aquí estamos. Yo había compartido una presentación, no sé si les parecerá prudente mostrarla, simplemente para ir, ahí está, acompañando un poco las ideas, ¿no? En ese sentido. Yo quisiera compartir hoy día esta idea de los feminismos neoliberales y la agenda de género en Chile, que es un tema absolutamente contingente. En primer lugar, vamos a hacer también autobombo. Esto es un capítulo que acaba de ser publicado el libro, de hecho el lanzamiento fue la semana pasada, se llama Feminismos en el umbral de la academia, es un libro editado por las profesoras Ana Luisa Muñoz de Chile y la profesora Catalina Filbache de Argentina, donde hay una serie de capítulos que hacen una reflexión respecto de, tal como plantea el título, ¿no? La difícil participación de las miradas feministas en el ámbito académico, no solo en términos de contenido, sino que también como un modo de mirar la práctica académica y universitaria. Y cuando yo recibí la invitación a contribuir a ese libro, estaba justamente masticando esta idea. En lo personal, mi trabajo ha tenido que ver con el estudio de la práctica académica desde la mirada del género, en el fondo el trabajo que todos nosotros y nosotras hacemos, justamente, la universidad como espacio de trabajo, como espacio laboral. ¿Qué podríamos decir de ello desde el género? Y eso en Chile ha tenido en los últimos 2, 3 años un momento muy álgido en la contingencia. Si podemos avanzar la siguiente lámina, agradezco, porque como sabrán, y bueno, no fuimos los únicos, pero en el mundo entero el año 2018 fue un año de importantes movimientos feministas. El Me Too tal vez fue el que colonizó la agenda internacional, pero en Chile tuvimos nuestro propio mayo feminista.
Y ese mayo feminista fue la larga y intensa manifestación de las estudiantes chilenas a nivel universitario que salieron a la calle como una forma de mostrar una reacción ya a esa altura muy politizada y por supuesto muy afectada en términos afectivos en contra de los abusos de índole sexual en las aulas universitarias. Pero obviamente esa manifestación que duró muchos meses y que ocupó y detuvo las universidades en Chile, no fue solo una crítica puntual, sino que también fue una crítica amplia al sistema que organiza en primer lugar nuestra sociedad neoliberal y también, y en particular en Chile, a las universidades. Por lo tanto, se puso el acento en un cuestionamiento profundo al orden social, ¿no? Yo creo que a pesar de lo extensivos que eran estas críticas y de lo mucho que se pudo haber sabido o discutido antes, estas cosas pareciera ser que de alguna manera nos pillan siempre de sorpresa. Y al país, en ese sentido, lo pilló de sorpresa. De todas maneras, reacciona la institucionalidad en ese minuto y se desarrollan una serie de iniciativas que nos tienen en movimiento hasta el día de hoy, en términos de lo que se puede entender como la transversalización de género en las universidades hoy día en Chile, en particular en las áreas de investigación, y que de ahí se extiende al resto del ámbito laboral. Yo diría que dada esta coyuntura, hoy en Chile las universidades son las organizaciones que van más adelante en esta transversalización, sí, simplemente por orden de llegada. Tal vez en un segundo lugar, el ámbito de lo público, en particular de la mano de la línea y la agenda del gobierno actual, y en un tercer y muy distante lugar, el mundo corporativo, que todavía intenta agazaparse en alguna esquina y esperar que pase el chaparrón, la verdad, y ojalá no hacer nada hasta que esta moda, como les gusta decir, se termine. El punto es, ¿qué está pasando? Esa es la pregunta. Alguien podría decir que se está haciendo mucho, es cierto, y a lo mejor eso podría provocar satisfacción a algunos niveles y decir, bueno, el género ha permeado, ha impactado. Pero siempre es relevante preguntarse de qué característica es aquello que tenemos en movimiento. Porque ya sabemos, y lo hemos estudiado muchísimo también, el cómo el neoliberalismo tiene la capacidad de cooptar cualquiera de las acciones críticas que intentan confrontarle y convertirla en una más de sus agendas transvestidas en este caso, ¿no? Y de esa característica es de la que quiero hablar. No era difícil darse cuenta que gran parte de los esfuerzos que se están haciendo hoy día en esta transversalización de género han quedado adheridos a lo que se puede entender como un feminismo neoliberal. De hecho, la respuesta del gobierno de turno al mayo feminista en aquel 2018 estaba gobernando el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en un momento en el cual en Chile además no había debutado todavía el Ministerio de Ciencias. El Ministerio de Ciencias debuta en el segundo semestre del 2018. Por lo tanto, la respuesta a este movimiento lo da el gobierno central, junto con quien estaba a la cabeza en ese minuto en el Ministerio de la Mujer, y definen lo que se llamó Agenda de Género o Agenda Mujer. Que está disponible en la web, cualquiera lo puede ver, no son más que una serie de puntos que intentan reivindicar una mirada binaria del género, una mirada todavía heteronormada del género y que ha quedado circunscrita principalmente, no exclusivamente, pero muy principalmente, en intervenciones que tienen que ver con poner el ojo en los liderazgos de ciertos grupos de mujeres ya privilegiadas. Si podemos avanzar, por favor. Me parece que avancé 2 láminas. Ahí hablé del mayo feminista. La siguiente, por favor.
Entonces, frente a esta mirada, sobre todo porque me ha tocado la oportunidad de participar de cerca con los esfuerzos que las universidades están haciendo, ¿no? El trabajo de investigación a ratos puede convertirse en un trabajo de consultoría, de asesoría. Creo que ha sido una suerte tremenda para nosotros que nos desenvolvemos en esto, el tener la oportunidad de llevar lo que hemos desarrollado teóricamente a una práctica y de estar entonces, lo que para Guillermo sería una maravilla, en una etnografía permanente, ¿no? Así como vivir en la etnografía. Nosotros vivimos con el cucalón en la cabeza, moviéndonos entre las distintas universidades y sus proyectos de género. Entonces, ocupamos ese doble rol, ¿no? De proponer, de hacer intervenciones, pero estar permanentemente indagando, observando y convirtiendo esa experiencia en una reflexión de investigación siempre, ¿no? Y desde ahí, lo que nos ha llamado muchísimo la atención es ver materializado esto del feminismo neoliberal y de ver cómo entonces estamos mayoritariamente abrazando esfuerzos que podríamos entender de un cómo sí. Cómo si cambiáramos, cómo si hiciéramos algo distinto, pero en la práctica no es muy relevante. ¿Y por qué no es relevante? Porque nos sumamos aquí al trabajo de Christine Rothenberg, una académica norteamericana que hace una contribución relevante en tratar de describir de qué se trata aquello que entenderíamos como un feminismo neoliberal, que parece ser un oxímoron, ¿cierto? Pero que finalmente termina siendo una operación desdemocrática, ¿no? Una operación que le quita el componente político a la mirada feminista para quedarse en intervenciones que son simplemente cosméticas y que vuelven, peor aún, a insistir en la misma lógica neoliberal que los feminismos tradicionalmente podrían intentar alterar, ¿no? Entonces podemos decir que lo que vemos mayoritariamente son ideales de desarrollo personal e individualista orientados a mejorar las posiciones de mujeres heterosis blancas de clase. La siguiente, por favor. En Chile podemos decir que el trabajo que se está haciendo en perspectiva de género se articula alrededor de estos dispositivos de política pública. En las universidades se han ido creando desde el año 2018, un poquito antes, algunas, las unidades de género en las universidades. Hoy día casi todas tienen unidades de género. El Ministerio de Ciencias, recién creado en 2018, debe entonces debutar con una política de género que este segundo ministerio está revisando. Se dicta de manera importantísima la ley 21.369, que es la ley que sanciona el acoso sexual en el ámbito de la educación superior, que es y que logró inteligentemente estar relacionada a las experiencias de acreditación de las universidades. Por lo tanto, las instituciones de educación superior que no adscriban a los dictámenes de la ley pueden poner en riesgo su acreditación. Y luego, muy relevante, dice ahí INES de género. Los INES de género, INES es un acronismo que significa Innovación en Educación Superior, son fondos públicos desde ANIR, lo que es nuestro CONICET, que se han ido entregando desde el año 2021 a la fecha en agendas competitivas a las universidades. Hoy día hay 33 universidades que tienen estos proyectos. Una cantidad de dinero no despreciable que les permite desarrollar proyectos durante 3 años para transversalizar el género en investigación, conocimiento, innovación y emprendimiento particularmente. Y en el ámbito laboral debuta una norma chilena de calidad en temáticas de género. Se firma el convenio 190 de la OIT, y adscribimos a ello, y tal vez lo más relevante, a partir del 1 de agosto en este país ya está en vigencia la ley Karin, que es una ley que modifica nuestro Código de Trabajo
y que estiliza de alguna manera y endurece también la legislación respecto de, podemos decir, riesgos psicosociales del trabajo y violencia de género. Entonces, todos estos dispositivos están hoy día obligando y articulando nuestro mundo laboral para mirarse en este espejo del género. El siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Vivimos una marea rosada o lila. Hoy día hay debuta y se crea, y eso también es espacio de estudio para adelante, una nueva comunidad, incluso profesional. Hay nuevos oficios, la experta en género, por ejemplo. Hoy día todo el mundo es experto en género en este país, aun cuando históricamente no hemos tenido relevancia en términos de formación en estas temáticas. De hecho, todavía tenemos poco, ni tampoco práctica profesional. Pero de repente la experticia apareció, porque hablamos también de una moda, y por todos lados esto se aplica. Entonces, ¿qué entendemos por feminismo neoliberal? Y aquí vamos a citar directamente a Katherine Rothenberg. Y ella dice que se trata de un feminismo renovado, que usa términos como igualdad, oportunidad, libertad de elección, que sustituye y modifica su contenido, forma un sujeto feminista que no solo se ha individualizado, sino que se ha concebido como emprendedor de sí mismo. Estoy citando literal y también en términos del lenguaje, ¿no? En el sentido que está orientado hacia la optimización de sus recursos como un cálculo incesante, la iniciativa personal y la innovación. Paradójicamente, la desigualdad entre hombres y mujeres se reconoce solo para ser negada y se reformula la pregunta de la justicia social en términos personales e individualizados. O sea, terminamos con otra materialización de la lógica individual competitiva del neoliberalismo, en este caso a la conquista de una emancipación que ya no es social, que ya no es colectiva ni grupal, sino que es individual, donde tristemente se asume que el terreno es plano y que de haber dificultades, esas dificultades están ubicadas dentro de las personas, en este caso las mujeres, y no en barreras más estructurales o de contexto. Entonces yo dije, bueno, ¿dónde podemos ver, dónde podemos materializar esto? La siguiente, por favor. En primer lugar, era fácil darse cuenta que cuando hablamos de género en este país, hoy día se habla de igualdad, punto. Nos hemos quedado pegadísimos en la temática del liderazgo, tanto en el ámbito privado como público. Hoy día se habla de mujeres en directorios, mujeres en alta gerencia, mujeres en rectoría, en decanaturas, cuando es universidad, invisibilizando los otros espacios laborales y sobre todo lo mucho que cuesta llegar ahí arriba y cómo el llegar arriba no es bajo ninguna circunstancia la expresión de un esfuerzo puramente individual, ¿no es cierto? El acento en la remoción de las barreras internas, lo que hemos llamado empoderamiento femenino, si le decimos así como amiga tú puedes, y finalmente el mayor riesgo que es la reinstalación social de la idea de la mujer superpoderosa que hace todo, que sigue teniendo una familia, es una gran madre, pero además hoy día es una líder experta, ¿no? Entonces podemos levantar y decir que la igualdad de género en Chile es un horizonte ético hoy día privilegiado que simplifica de manera burda y gruesa las complejidades de lo social. Y si seguimos adelante aquí, simplemente la próxima, por favor, quisiera compartirles que hice entonces una pequeñita, podríamos decir, etnografía virtual de LinkedIn para el propósito de este capítulo. Porque bueno, los logaritmos dependen de cada persona, ¿no? Pero el mío obviamente es rosado. Entonces dice género, 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 género por todas partes, si me meto al LinkedIn. Y en ese espacio es donde dije podemos encontrar ejemplos que son relevantes de lo que está ocurriendo. Entonces, en ese caso, tomé en el lado izquierdo de la lámina, están ahí, podríamos decir, las bajadas de título, ¿no? La forma en la que se describen muchas entidades públicas y privadas que hacen presencia en LinkedIn
Y hoy día todas abrazan la idea de la igualdad, sin cuestionar de qué se trata, sin profundizar de qué se trata. La primera implicancia de hablar de igualdad tiene que ver con parear. Lo primero que hay implícito es que hay dos. Entonces, cuando implicamos eso, seguimos entendiendo el género como binario y lo seguimos entendiendo dentro de una norma hetero, cis, además, ¿no? Eh, si ustedes miran el LinkedIn en general, y yo puse ahí el acceso al campo, mujeres blancas, lenguaje feliz, en general la estética, mujeres blancas en nuestro contexto, no blancas que podemos ser en Latinoamérica, ¿no? Pero esa blanquitud no tiene que ver con el color de la piel, tiene que ver con una estética, con una cierta forma de belleza, con cierta forma de elegancia y con una evidente pertenencia, ¿no es cierto?, a grupos acomodados y con un lenguaje total de felicidad. O sea, la red está inundada de felicitaciones mutuas, premios, sellos, ribetes. Lo que hay son concursos, reconocimientos y un ensalzamiento permanente del logro, el logro, el logro, el logro, de manera importante. También instalando lo que uno puede encontrar luego, el convencimiento de que ya no hay inequidades, porque han sido muchísimos los logros en ese sentido y por lo tanto los esfuerzos que quedan por hacer son pocos. Y me tocó en esos días que hacía esta mirada justamente el nombramiento de una mujer a la cabeza de la SOFOFA, que es la agrupación empresarial más relevante del país, la Sociedad de Fomento Fabril. Y se nombra a Rosario Navarro, la primera mujer que preside esa entidad. Entonces acá tenemos el cómo una de las participantes de LinkedIn, que es la directora de una entidad que agrupa mujeres empresarias, cómo reconoce felizmente el nombramiento de esta mujer. Lo que a mí me parece más relevante es que en sus palabras queda claro que lo que ella está mostrando es que ahí hay mérito en esa temática absolutamente indiscutible desde su punto de vista, sin considerar que para pertenecer a la SOFOFA tienes que ser parte del directorio de las empresas. Y en este caso, la señora en cuestión es la dueña de la empresa, la hija del dueño, y de esa manera, por supuesto, debuta en la SOFOFA hace mucho tiempo. Eso no resta mérito a que ella esté ahí, a que haya permanecido ahí y a que haya logrado ser nombrada. Pero sin lugar a duda, una carrera de mérito no es, porque hay una temática de cuna, en primer lugar, para acceder a ese lugar. Pero a mí lo que me parece aún más peligroso es que las palabras de Francisca Valdés dicen: desde el mundo corporativo estamos mostrando que se puede. O sea, en primer lugar, se posicionan como la norma, la vara, el espejo aspiracional al que hay que mirar, y dictan cátedra respecto de cómo debe desenvolverse el resto del mundo organizacional, invisibilizando un tejido de privilegios que está lejos de hundirse en otra parte. La siguiente, por favor. Si ustedes explorarían los saludos que habían para esta mujer en el reconocimiento de su cargo, sus congéneres no lograron describir más allá de su maternidad sus competencias, honestamente. O sea, lo que tiene destacable es el modo en el cual es madre, que pareciera ser que es lo que se repite en el mundo laboral. Y acá, entonces, tenemos ejemplos, pero literales, de cómo cada uno de los elementos que describe Rothenberg en su definición de feminismo liberal quedan explicitados, ¿no? Hay ahí otra presentación de otra red de estas características donde destaca, ¿no?, este desafío de los propios límites, que en el fondo es la internalización del conflicto, y donde literalmente lo expresan así, ¿no? Lo relevante es que cada una vaya más allá de lo que la pueda limitar. Después hablamos de el acceso de las mujeres a los cargos de más alto nivel ejecutivo, ¿no?
Otra felicitación. Además, yo creo que hay que hacer hincapié en estas temáticas, ¿no? O sea, la descripción que hay ahí dice, qué placer un domingo hacerme mi café, tomar el diario en papel y leer. O sea, hay una descripción de privilegio de comunidad que no todo el mundo tiene y destacar entonces la participación de un montón de mujeres en el segmento más alto de la influencia corporativa chilena. La siguiente, por favor. Y que me parece esta la más relevante, y me parece la más relevante porque además son palabras de Karen Tal, que es la presidenta de ICARE, otra entidad del mundo corporativista dedicada a la difusión, la educación y la discusión de temáticas laborales, donde ella pone este inserto en el Día de la Madre, justamente. Y celebra esta circunstancia y destacada ahí en roja dice, estoy convencida que no hay que elegir un camino o el otro, sino que abordar ambos al mismo tiempo. O sea, volver a insistir que las mujeres podemos hacerlo todo y debemos hacerlo todo. Y la siguiente. Y con esto cerramos. Entonces, ¿cuál es la temática? Hoy día tenemos un clamor popular importante, parecieran haber pocas o circunscritas en grupos pequeños las resistencias a una mirada de género al mundo del trabajo. En general, la mayoría pareciera abrazar esta temática, pero detrás de este abrazo, lo que estamos asistiendo es a una inmovilidad respecto de las lógicas organizacionales. O sea, nuestro temor y la intención de compartir este capítulo es el riesgo relevante de quedar sentados absolutamente donde mismo, volviendo a reificar la individualidad, una mirada de género identitaria, binaria, cisgénero, donde el entramado permanece intocado, el problema lo siguen teniendo las mujeres, lo tienen que resolver las mujeres solas y a costa, una vez más, de su propio esfuerzo. O sea, de alguna manera, en términos reflexivos, críticos, nos hemos movido muy poquito. Un gran desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda, un trabajo interesante y creo que nos invita a dar una explorada a su texto. No sé, al final dejamos los comentarios y ahora le cedería la palabra a la doctora Tania Alexandra Chicaiza, que nos acompaña vía Zoom desde la Universidad Pontificia de Ecuador. Doctora Tania, ¿nos escucha por ahí? Hola Rodrigo, buenos días, sí los escucho claramente, soy de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador. Bueno, es católica igual, así que este, por ahí va. Bueno, no, yo no creo que pueda empezar de otro modo que felicitando y aplaudiendo esta ponencia y el desarrollo que hizo Marcela, absolutamente brillante. Marcela, creo que me has abierto los ojos en muchos aspectos y esta categoría de feminismo neoliberal me iba resonando justamente cuando hacía la presentación del día de hoy, que bueno, sin duda no llega a los talones de lo que hizo Marcela, pero que la voy a presentar a través de algunos datos y de mi experiencia un poco también laboral y académica, y desde donde tengo obviamente estas vivencias como una mujer de más de 50 años que obviamente vive el día a día de lo que significa serlo en sociedades altamente discriminatorias con el género y también con el tema de la edad, más aún si somos mujeres. Voy a presentar entonces, voy a hacer la presentación. Entonces, No sé si se puede ver la presentación. ahí sí. Ya.
Sí, bueno, dentro de las temáticas, obviamente, y con la fabulosa introducción sobre su libro, que sin duda está obligado a leerlo, eh, y obviamente compartirlo en el tema de la academia, quizás se trata de alguna exposición con ciertos datos, y obviamente creo que no se puede empezar de otra forma, sino diciendo que las mujeres como tal, o más bien dicho, que la ciencia y el manejo de las organizaciones, ¿no es cierto?, vinculados a todos los aspectos, no solo al aspecto científico, tiene una deuda pendiente e irreparable, diría yo, con el tema tanto de mujeres como de los aspectos de diversidad. Pero voy a primero tomar el tema de mujeres porque es quizás el que tiene un poco más data y más información respecto a cómo se maneja, ¿no? Ya a nivel de ciencia como tal, sabemos que obviamente hay toda una invisibilización del trabajo, ¿no es cierto? Y de alguna manera hay toda una injusticia y un olvido. Alguna vez comentaba justamente con con el doctor Carlos y con Susi que de paso había visto en una librería un texto de un libro que se llamaba Adam Smith tenía una mamá que le cocinaba. Y entonces, en función de eso, lo que se puede ver es que todavía sigue habiendo este tema de que hay mayor reconocimiento para el trabajo académico, científico y como gerencial, ejecutivo y de todos los aspectos para los hombres, ¿no? Pero sin duda, quizás algo que refleja más este tema es que no solo es una cuestión que está en América Latina o que responde a países que obviamente siempre nos catalogan como menos desarrollados, sino que es un tema que atañe a todo el mundo, que obviamente el patriarcado es una estructura universal, ¿no? El caso es obviamente el caso de los premios Nobel, donde en estos 122 años, hasta el 2023, solo ha habido 63 mujeres premiadas, es decir, apenas el 6% frente a los 926 hombres que han sido premiados, y no significa que dentro de estas investigaciones no hayan participado, obviamente, mujeres. Em, Llama, obviamente, la atención, que a la larga el premio Nobel sería como la discriminación de género más aplaudida en el mundo y más reconocida, pero además no solo eso, sino que distorsionan la naturaleza colaborativa que tiene la ciencia en general y en esa colaboración siempre existe un trabajo detrás. Para los que de alguna manera también estamos en las gestiones administrativas en las organizaciones, que es mi caso, todo trabajo también de algún líder o de alguna lideresa, como las que hablaba muy bien Marcela, también está soportado en su mayoría, y aquí es un caso evidente en el Ecuador y en donde yo trabajo por el trabajo de mujeres, la mayoría son secretarias, asistentes, en fin. Pero en el caso del premio Nobel hablamos de que es una injusticia histórica, ¿no es cierto? Porque no hay un reconocimiento a las mujeres científicas y obviamente sigue propagando de alguna manera el mito de que la ciencia desarrolla primero por hombres blancos, ¿no es cierto?, que están en los países súper avanzados, desarrollados de mayoría blanca y que son de alguna manera estos genios solitarios que solitos, encerrados, generaron conocimiento, ¿no? Entonces se invisibiliza como este aporte que tienen las mujeres. Y sin duda me parecía importante traer a la palestra el caso de Liz Meitner, que obviamente es quien descubre dentro de un equipo de trabajo, pero ella obviamente liderando la fisión nuclear, obtiene 48 nominaciones al Nobel de Física y Química, pero a quien le da el Nobel no es a ella, sino a quien estaba dentro de su equipo, que es Otto Hahn, nuevamente reforzando o cómo se hace las injusticias a nivel de ciencia. Y obviamente las inequidades de género en la ciencia y la academia son absolutamente, yo creo, ya estudiadas, están respaldadas también sólidamente por un sinnúmero de investigaciones, ¿no es cierto? Y básicamente el tema de que por qué las mujeres no están visibilizadas en la ciencia, no hay una mayoría de autoras en los temas científicos, administrativos y organizacionales, es básicamente porque se está cubriendo siempre con un manto de meritocracia y de un tema que ya hablaba muy bien Marcela, que es el tema pues de la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, básicamente el trabajo de las mujeres es menoscabado por eso. Entonces, existe una subrepresentación y sacando los datos de la Organización Internacional del Trabajo y como datos también de las Naciones Unidas, solo el 44% de las mujeres
trabaja en el tema de la ciencia en América Latina, aunque la mayor parte de graduadas a nivel de universidad en temas de pregrado son mujeres, 58%. Es decir, esto ya indica que luego, una vez que obtienen sus estudios, con el apoyo obviamente de sus familias, no logran ya en una vida sin este apoyo de familias, ¿no es cierto?, continuar obviamente en un trabajo súper demandante y sobre todo masculinizado como es el de la ciencia. Como les decía, también existe siempre se está cubriendo y el tema de la igualdad siempre acaba siendo, obviamente, recayendo en la falsa meritocracia, ¿no es cierto? Es interesante ver que países como Brasil encabeza el número de mujeres científicas, pero lo comparaba a nivel latinoamericano porque Brasil es como el que tiene actualmente más cantidad de mujeres científicas por los proyectos que se realizaron y por las leyes que se realizaron en épocas en donde se permitía hacer estas leyes, pero en Ecuador se registra apenas 6.300 mujeres científicas, ¿sí? Y son las que menos han ganado concursos para investigación y doctorados. Apenas el 15% de los concursos para investigación y doctorados que se impulsaron en el Ecuador fueron ganados por mujeres, ¿no? Y básicamente también hay un menoscabo como tal del trabajo femenino en temas ya de publicaciones y de aportes científicos, si sea este mayor o menor, ya no solo a nivel de premio Nobel, sino de cualquier tipo de publicación, porque el 43% de las publicaciones iberoamericanas tienen a mujeres como autoras, ¿no es cierto? Pero de este porcentaje está, digamos, sobreestimado porque hay ramas en donde todavía existe este estereotipo de que tienen que ser estudiadas y trabajadas y donde tiene que haber mujeres científicas, que es específicamente, por ejemplo, el rama de la enfermería, donde 66% de quienes hacen publicaciones son mujeres. Pero, por ejemplo, en ciencias duras apenas tiene una participación del 25%. Es decir, nuevamente volvemos al tema de que hay una invisibilización, porque no significa que no haya mujeres, sino que están detrás de quienes pueden o tienen la posibilidad de poder hacer publicaciones, ¿no? Y claro, a nivel ya organizacional, que es la ciencia que nos compete el día de hoy, las mujeres son básicamente consideradas nuevamente por este manto de meritocracia menos competitivas que los hombres, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo que no se ve es que esta falta de competitividad tiene que ver por la corresponsabilidad al cuidado de los hijos, porque son víctimas de segregación sexual en el trabajo, es decir, basta con ser mujer para que una opinión tenga menos importancia, tu participación sea menos. Comentaba siempre con mis compañeros y compañeras que cada vez que voy a una reunión de trabajo aquí, de directivos, acabamos siendo pocas mujeres las que participamos, generalmente dos o tres en un grupo grande, y siempre que voy, siempre hay un hombre que me dice, bueno, usted es la que debe tomar apuntes, creo obviamente porque ve que soy mujer y que puedo hacer eso, ¿no? Y de alguna manera, también ya a nivel de la academia, por ejemplo, quienes participan en los comités y en los concursos para asignación de fondos son mayoritariamente hombres, ¿no es cierto? Los comités, los grupos científicos son extremadamente masculinizados, ¿no? Y esto lleva a que a nivel de citas también las mujeres sean menos citadas que los hombres, es decir, su trabajo acaba siendo estereotipado, participan más en literatura, en ese tipo de publicaciones, más no en temas científicos duros, digámoslo así. Y básicamente esta segregación sexual hace que su opinión, su aporte científico tenga menos acogida en un medio, en un entorno patriarcal, ¿no? ¿Cómo se ve el futuro de la representación femenina? Pues todavía no tenemos datos que sean alentadores, ¿no es cierto? Porque quizás digamos que el dato que evidencia más la vulnerabilidad de las mujeres está obviamente en lo que vivimos en la pandemia, ¿sí? La pandemia generó un importante retroceso de la participación de las mujeres, no solo en el mundo laboral, sino obviamente la participación en todos los aspectos, incluso los académicos, ¿no? Porque básicamente cuando hay crisis económicas, cuando hay crisis sociales y cuando estas crisis ambientales que incluso hoy nos tocan, ¿no es cierto? Hoy estamos, por ejemplo, en el caso del Ecuador, se han disparado 1.988 incendios simultáneamente que han dejado a poblaciones
digamos, a poblados sin sustento, sin lugares donde vivir y donde se ve obviamente que las mujeres son las que pierden más protagonismo, pierden los trabajos, pierden protagonismo en las organizaciones, son aquellas que tienen que endeudarse y son las que tienen que asumir los cuidados cuando vienen, por ejemplo, crisis, ¿no es cierto? Por lo tanto, la competitividad, los hombres acaban siendo más competitivos, pero gracias al trabajo silencioso de las mujeres, como lo decía, detrás de un hombre exitoso laboralmente siempre existe un grupo no de secretarios, sino de secretarias, más de asistentes, de mujeres que hacen limpiezas más que hombres que hacen limpiezas y sin duda de madres cuidadoras que también son las que pueden sostener este trabajo y estos privilegios con los que gozan los hombres. También vemos un futuro un poco prometedor en aquellos países donde tenemos un retorno con mucha fuerza de una ultraderecha conservadora. En el Ecuador, por ejemplo, como en el caso argentino, que es extremadamente conocido por el show mediático que tiene Milei, pero en el caso ecuatoriano, quiero contarles en una situación que se vivió. Estamos justo a días de conmemorar 2 años de que se haya asesinado dentro de un recinto policial, dentro de una escuela policial, a una mujer abogada, esposa de un policía, asesinada por un policía de alto rango dentro de esto, ¿no? En donde hay todas las pruebas, las evidencias, él se escapa, su madre asume todo un liderazgo para demostrar la muerte, no se hallaba el cuerpo, ella encabeza algo en contra de todo, con mucho apoyo obviamente y sororidad de las mujeres de aquí. Encuentran el cuerpo después de unos días, obviamente el policía huye después de unos meses así recuperado, pero todavía no recibe sentencia. Y cuando pasó todo este caso, el presidente anterior, un banquero neoliberal, por la conmoción que causó en el medio, ¿no es cierto?, haber asesinado a una mujer dentro de un recinto policial, declara que se va a crear el Ministerio de la Mujer. Hoy, en este gobierno, un gobierno transitorio de apenas año y medio, manejado por un narcobananero, uno de los hombres, de hecho, el hombre más rico del Ecuador, o el hijo de la familia más rica del Ecuador, ha decretado la eliminación del Ministerio de la Mujer para llamarlo Ministerio de la Igualdad. Entonces, a medida que haya este retorno de la ultraderecha conservadora, existe un retroceso. Frente al reclamo, manifestación, las mujeres no se ha hecho nada, más bien justamente, Marcela, me abría mucho los ojos todo este grupo de feministas neoliberales que se tiene, de hecho, en la cúpula también del gobierno, han respaldado que tiene que llamarse igualdad, precisamente sosteniendo lo que dicen las feministas, ¿no? Lo que ha demostrado que obviamente se elimina el criterio de defensa de la mujer que había ahí. Y por otro lado, también América Latina vive el mito del jefe de hogar. No siempre se habla de que había un jefe de hogar, que hay un hombre, pero en América Latina el dato que arroja la Organización Mundial del Trabajo es que el 30% de los hogares tienen jefas de hogar, es decir, son las mujeres las que están siendo las aportantes principales al hogar. Y no porque haya hombres que no trabajan, sino porque estos no responden. Pero en hogares uniparentales, es decir, mujeres que pueden ser madres solteras o que se divorciaron y quedan a cargo de los hijos, el 80% de estos hogares uniparentales está sostenido por el trabajo y el aporte económico de las mujeres. Por lo tanto, la representación femenina dentro en condiciones de igualdad todavía sigue siendo una tarea pendiente que a medida que no existan políticas ni gobiernos que apoyen a estas políticas, difícilmente podremos tener avances. Sí, por otro lado, hay una problemática ya a nivel de las organizaciones que está obviamente vinculado con todo este entorno del que se ha hablado, pero yo he sacado unos datos que se han presentado y que hablemos sobre equidad de género, ¿no? Y sí, me encantó lo que expuso Marcela, que siempre que se habla de equidad, se dice cuántas mujeres están en el liderazgo, ¿no es cierto? Y se toma en cuenta. Pero ni siquiera en estos espacios de liderazgo es que existe una participación. Y si bien se toman como el modelo de lo que se debería llegar, tampoco debería ser el modelo porque la participación sigue siendo mínima y sigue, como bien decía Marcela, respondiendo a un conjunto de privilegios, porque en la mayoría
mayoría se trata de mujeres blancas que vienen obviamente de familias de estirpe o con mucho dinero y que tienen la posibilidad de estudiar, vincularse y tener un roce social para estar en esos cargos. Aún así, a junio del 2024, hay 27 países donde 28 mujeres se desempeñan como jefas de Estado, es decir, el porcentaje es extremadamente bajo todavía de participación, digamos, en estas altas esferas de mujeres, ¿no? Si seguimos ese ritmo actual, ni en 130 años vamos a equiparar, obviamente, esta participación de equidad entre hombres y mujeres, es decir, todavía estamos extremadamente lejos de conseguir una igualdad o una equidad, ¿no? Por otro lado, ¿cómo se conforman estos gabinetes de gobierno? Solo el 23.3% de estos ministerios están con algunas mujeres, pero sobre todo las mujeres ocupan los ministerios que obviamente son rosa, que son aquellos que tienen que ver con equidad de género, familia e infancia, inclusión social, protección social, seguridad. Difícilmente se las encuentra obviamente en un ministerio de economía o de otros ámbitos que se considera que están absolutamente masculinizados, ¿sí? Por otro lado, las mujeres, a la larga, todavía, aun cuando estén insertas o estemos insertas en el mundo laboral, acabamos teniendo dos trabajos y siempre uno es sin pagos porque estamos obviamente asumiendo el tema de los cuidados. El 88% de mujeres América Latina que trabaja a tiempo completo, de estas 88% que trabajan a tiempo completo, el 65% son todavía responsables de las tareas domésticas, de la limpieza o incluso de personas dependientes. No necesariamente solo los hijos, que son sí en la mayoría, pero por ejemplo, de padres que pueden estar enfermos, y que obviamente tienen que las mujeres asumir esos cuidados, ¿sí? Y obviamente las condiciones de trabajo en las que tienen que operar las mujeres no son las mismas en las que operamos las mujeres a las que operan los hombres. Es decir, nuestras condiciones tienen que debatirse en un día a día en que uno tiene que lidiar con machismo, misoginia y discriminación. De hecho, en una encuesta realizada por Deloitte, el 74% por ciento de mujeres ha experimentado microagresiones con su empleador, con sus compañeros, desde chistes, desde discriminaciones directas, en fin, mientras el 59% ha sufrido directamente acoso, incluso de tipo sexual. Es decir, son condiciones en las cuales, sí, no digo que esto no necesariamente no exista para los hombres, pero en las mujeres esto es absolutamente evidente y mayoritario. ¿Sí? Ahora bien, si hablamos ya de tema de diversidades, voy a empezar con un tema que es muy preocupante en la actualidad, sobre todo aquí en el entorno ecuatoriano, porque como ustedes saben, el Ecuador entró en una recesión después de estar 7 años en manos de gobiernos neoliberales, y no, y de tener una pandemia y las crisis económicas, y pues yo estaba súper asustada el día de hoy de por no alcanzar porque vamos varios días en que varias zonas se despiertan sin energía eléctrica. Estamos en un estiaje, no se ha hecho mantenimiento a las 8 hidroeléctricas construidas anteriormente, con el afán precisamente de privatizar, de comprar termogeneradores traídos de fuera. Y me daba mucho miedo porque mientras venía había un montón de zonas que no tenían electricidad y estaba yo con esa angustia. Y así estamos viviendo todos. Todo eso ha causado que se agrave el tema de la recesión económica que estamos viviendo y es muy evidente para quienes trabajamos en la academia que quienes están sufriendo más las consecuencias de esta crisis son los jóvenes, como un grupo que lo he considerado visto dentro de la diversidad vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes han tenido obviamente, o se han llevado un peso muy fuerte en la pandemia y en la pospandemia, ¿no? No solo los efectos que ya desde la psicología, donde ustedes obviamente trabajan, conocen que han sido de tipo psíquico, psicológico, muy graves, pero también obviamente ha ahondado con el tema de empleo, de educación y el rol organizacional que ellos acaban teniendo, ¿no? Los jóvenes han perdido más empleo, o en porcentajes mucho más alto que los adultos, porque obviamente han sido aquellos que podían despedir con menos experiencia y de hecho con menos costo. Y eso lo hemos vivido todos los que estamos obviamente en el mundo laboral. En la pospandemia ha sido extremadamente difícil para un país como el Ecuador generar empleos, generar plazas de empleo, porque básicamente nosotros ni siquiera hemos llegado a indicadores de crecimiento prepandemia del 2019. Estamos todavía
todavía incluso en algunos datos, como por el tema sobre todo de inseguridad, que es otro tema grave en el Ecuador, en el campo del turismo, incluso estamos con 20% menos turismo que antes de la pandemia. Entonces, estamos en situaciones muy graves y por lo tanto no se generan plazas de empleo, hay mucha incertidumbre. Nosotros estamos con un gobierno transitorio y obviamente algo que atañe a todo el mundo es que la inserción de nuevas tecnologías está menoscabando el trabajo de los jóvenes. No hay organización mediana o grande que no esté en un proceso de transformación digital, incluido el lugar en donde yo trabajo, y la transformación digital se resume en lo siguiente: cómo tener menos empleados aprovechando tecnología y abaratar costos y maximizar la rentabilidad. Estos proyectos en América Latina se llevan a cabo, como les digo, no creo que exista una organización grande o mediana que no esté llevando a cabo eso, con las consecuencias que ya va teniendo. Aquí tenemos casi todos los días cierres y despidos masivos, porque obviamente se incurre en nuevas tecnologías que ahorran el trabajo de contratar, sobre todo a los jóvenes que se están graduando, ¿no? Y básicamente también lo que se ve es que los jóvenes son buscados en las organizaciones para, en el caso de poder sobreexplotarlos, porque a la larga, el 55% de estos jóvenes están en la informalidad o en trabajos que les pagan menos de la mitad de lo que correspondería pagar oficialmente ese trabajo, ¿no? ¿Qué ha causado esto? Que el 25% de jóvenes de América Latina entre 15 y 25 años no estén estudiando ni estén trabajando. Y el dato alarmante en el Ecuador es que más o menos en este año lectivo que acaba de empezar el día 2 de septiembre, año lectivo es obviamente el inicio de las clases para escuelas y colegios, 160,000 jóvenes y niños no se inscribieron comparados con el año anterior, lo que nos indica la gravedad de la crisis y las condiciones en las que estos jóvenes obviamente van a quedar en la sociedad, ¿sí? Este, y ahora, con los grupos étnicos raciales, que obviamente son los ejes estructurantes de la matriz de desigualdad social de América Latina, encontramos algunos datos también que son alarmantes y que también acaban siendo, como en el caso de mujeres, una deuda eterna dentro de las organizaciones y dentro de, obviamente, la forma en cómo se lleva y se analiza la ciencia como tal, ¿no? Yo había analizado algunos datos, pero últimamente me llamaba mucho la atención el tema de cómo salen estos estudios de cómo condiciona tu color de piel y que si uno ve en redes sociales hablan del white privilege o de el privilegio blanco, para todos los aspectos de la vida. Y sin duda, Marcela también los mencionaba, no solo tiene que ver con el color de piel, sino bajo estas condiciones sociales, o de privilegio en las que se crecen, ¿no? Los trabajadores afrodescendientes indígenas, obviamente, no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina, tienen una presencia desproporcionada en empleos de baja productividad que requieren, obviamente, una casi no calificación, ¿no? Uno, por ejemplo, los trabajos de albañilería, los trabajos de plomería, los trabajos de limpieza, en fin, ¿no? Y obviamente esto no coincide necesariamente con sus niveles educacionales. Nada más para contarles una anécdota, nosotros aquí en la universidad tenemos una empresa de limpieza que trabajan 100 personas aquí en donde yo trabajo en uno de los campus de limpieza y de ellos al menos 20% sí tienen estudios universitarios, pero están trabajando en un trabajo de limpieza. Y básicamente a lo que quiero llegar es que sí, las organizaciones siguen siendo focos de discriminación racial y étnica, ¿no? Los tonos de piel más claros, ¿no es cierto? Obviamente referido esto como al privilegio de ser un mestizo más blanco con condiciones económicas y sociales de más privilegios, están obviamente tienen mejor probabilidad de encontrar empleo, mayor movilidad social y mejor ingreso laboral. Les quería comentar así que hace unos días en una de mis clases estábamos sentados y tengo un alumno que es brillante en una de esas clases, muy participativo, muy inteligente, brillante y además este con un conocimiento y unas lecturas más allá de lo que van en sus clases, ¿no? Y en esta clase, bueno, teníamos la última, era el último nivel y también había una estudiante que era una chica, que con rasgos difíciles de encontrar en el Ecuador, ¿no? Rubia, alta, delgada, de ojos azules.
Y él al final de la clase lo dijo sin reparos y dijo, un poco lo que me da iras de terminar esta carrera es que puedo firmarles que la que tendrá un empleo más rápido y quizás mejor remunerado es la persona, mencionándola, esta chica rubia alta de ojos claros, que yo, que tengo obviamente rasgos más bien indígenas. Y sí, efectivamente, en temas de ya que hemos hecho la evaluación laboral, él no se equivocó en esta apreciación y es algo que se vive en América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque los empleadores básicamente promocionan sus vacantes usando este famoso criterio abiertamente discriminatorio, ¿no es cierto? Explícitamente discriminatorio de decir que hay que ver las apariencias de la gente y que esta apariencia tiene que ser europea. Y los últimos datos revelan también que aun cuando se usa ahora para la selección de personal la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, como una forma de decir, no, aquí no interviene nada, sino que los algoritmos deciden y lo hacen en función de las probabilidades de éxito anteriores. Los algoritmos están programados por personas y son efectivamente altamente discriminatorios porque prefieren rasgos de gente o rasgos europeos para la contratación de personas, ¿no? Por eso esto de que se solicita gente, o señoritas o señores de buena apariencia o de excelente presentación, generalmente es gente de piel blanca o con rasgos que sean más europeos que de alguna manera indomestizos, como podría decirse, ¿no? Y lo mismo pasa a nivel, ya mismo termino, si ya me queda poco Ah, tiempo. un- Estoy en lo último, no sé, ¿te escucho? sí, un minutito para Sí, cerrar, por favor. estoy justamente a un minuto. Este, y bueno, y básicamente también en la arena política se ve que hay una réplica de lo mismo, ¿no? Los candidatos con rasgos europeos, hay toda una encuesta realizada en el Ecuador. Aquellos candidatos que no tienen apellidos indígenas o que tengan rasgos europeos, generalmente, son vistos como mejores o como con capacidad de ejercer mejor su cargo, ¿no? Cuando aquí se ha presentado candidatos indígenas a cualquier postulación política, lo que se puede ver es que la gente opina o duda de que pueda ejercer bien el cargo. Y bueno, básicamente lo que para ya a modo de conclusión, con el minuto que tengo, solo 2,8% de los trabajadores que tienen piel oscura, es decir, rasgos mestizo indígenas, tienen puesto de liderazgo, ¿no? 12% de estos están en roles técnicos y 11,2% en las áreas que son visibles al público, que son administración y ventas, ¿no? Por lo tanto, el 74% de personas de tez oscuras, rasgos mestizos, indígenas, afros, ¿no es cierto?, generalmente están en áreas operativas agropecuarias. De hecho, en el Ecuador, los indígenas incluso tienen condiciones más afectadas que los mismos afro en temas de ocupación de empleos, incluso en cargos bajos, ¿no? Y un espacio de discriminación que efectivamente valdría la pena analizar, pero que es muy evidente en el Ecuador, es el tema de la discriminación con la gente migrante. En el caso de Estados Unidos, que es quizás uno de los casos de migración más evidentes, el 30% de la población actual de Estados Unidos es población blanca, pero esta población blanca está garantizada en temas de empleabilidad de alto rango en más del 74%. Es decir, hay una discriminación clara con otras nacionalidades u orígenes que son lo que construyen la economía estadounidense. Pues bueno, en vista del tiempo y la presión del tiempo, que obviamente lo respeto, les agradezco muchísimo por haberme hecho la invitación, doctor Carlos, estimados profesores de Chile y de otros países. Para mí es un honor siempre compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Tania, por su exposición y de alguna manera creo que están en un diálogo interesante con la doctora Marcela, que están exponiendo cómo el feminismo construye o desde el neoliberalismo se construye un dispositivo objetivo y simbólico de dominación que favorece la superexplotación, sobre todo de las personas, de las mujeres trabajadoras, que vuelve en éxito o fracaso una cuestión individual y que está atravesado por múltiples violencias, ¿no? En un contexto de múltiples violencias. Entonces,
Creo que es sumamente interesante el diálogo que se teje entre las dos exposiciones. Y ahora le cedería la palabra a Camille, perdón, Riotor. Es perteneciente a esta universidad, la Facultad también de Psicología. Y bueno, le damos la palabra, por favor. No, muchas Adelante. gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este espacio. Me presento, soy Camille Rutor, de profesión psicóloga, y actualmente estoy realizando el doctorado en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También soy miembro nuevo de Minga, así que también representa ahí la red chilena organizacional. Y bueno, mi línea de investigación son precisamente las transformaciones sociales en el campo del trabajo y de las organizaciones. En específico, género y trabajo, que es lo que me convoca acá, mujeres en puestos de jefatura dentro del mundo laboral. Y bueno, cuando pensé este coloquio, que tiene una mirada mucho más, ¿no?, de teoría social, teoría crítica, precisamente lo que pensé es exponer más teóricamente la perspectiva de género en el campo organizacional, pero una mirada crítica. Entonces, excelente con lo que acaban de presentar las otras doctoras, bajo la misma línea de, a ver, entonces, ¿cómo salimos de esta mirada feminista neoliberal a una mirada mucho más crítica de las organizaciones? Es decir, dejamos de mirar a la mujer como individuo y nos pasamos a una mirada de la estructura. Y bueno, una de las cosas que también hay que considerar es que una de las primeras cosas que quiero hacer énfasis es que las relaciones de género no solo se ponen en juego en el campo organizacional porque son personas generizadas quienes trabajan, sino que la cultura misma de la organización, los procedimientos, las prácticas, las políticas son inherentemente generizadas. O sea, dejar de pensar de que la organización es neutral. No, la organización tiene una visión de género, una visión de cuál es el ideal del trabajador desde sus inicios. Y es un poco lo que les vengo a presentar el día de hoy. Si puedes cambiar la diapositiva, por favor. Entonces, que son las primeras distinciones que hay que hacer es de qué manera estamos entendiendo género desde una mirada crítica y obviamente no puede faltar la definición de Butler. Es decir, de que hay que separar lo que se considera de hombres y mujeres de masculinidades y feminidades. ¿Por qué? Porque no hay que suponer que las feminidades están en cuerpos de mujeres ni que las masculinidades están en cuerpos de varones. ¿Ya? Entonces Butler dice al respecto, más que pensar que el género es algo que se es, hay que pensar que el género como algo que se hace una y otra vez, en la repetición de determinadas formas, prácticas y ritos. Es decir, ¿dónde encontramos el género? En la práctica misma, en los discursos, en las, como diría, las performances, las actuaciones, y también esto se puede aplicar en el campo organizacional, finalmente. Son a través de estas performances las cuales se sostiene, produce y reproduce la feminidad y masculinidad. Entonces, hablamos de feminidad y masculinidad y no de los cuerpos precisamente. Entonces, si tomamos la idea de género como constituyente de las organizaciones, es decir, organizaciones son neutrales, organizaciones son constituyentes de género, llegamos al concepto de John Ashby, que habla de que las organizaciones son generizadas. Cambio la diapositiva. Y ella va a decir, ya en 1990, de que en las organizaciones existen procesos generizados que implican las ventajas y desventajas, explotación y control, acción y emoción, significado e identidad, cuentan con un patrón, definido en términos de distinción de femenino y masculino, feminidad y masculinidad. Y que los procesos generizados son entidades concretas, es decir, lo que, como mencionaba, las personas dicen, lo que hacen y lo que piensan. Estos procesos y prácticas pueden ser evidentes, como cuando un gerente decide solamente escoger varones para determinadas posiciones, o cuando solamente se hacen bromas sexuales denigrando a las mujeres. Esos son patrones sexistas muy evidentes. Pero también hay procesos más escondidos dentro de las organizaciones, a los que se conoce como subtexto de género. Lo va a llamar eso libro. ¿Y podemos pasar al siguiente cita? Ella va a decir que, bueno, alguien va a decir que en la lógica organizacional, este puesto de trabajo abstracto, hay un trabajador sin cuerpo que solo existe para el trabajo. Lo más cercano al trabajador sin cuerpo, haciendo el trabajo abstracto, es el trabajar a un varón real, cuya vida se centra alrededor de su trabajo full time, y para toda la vida, mientras su esposa u otra mujer cuida sus necesidades personales y sus hijos.
Lo que mencionaba que está muy en la línea de lo que decían anteriormente las doctoras, es decir, estamos hablando de un trabajador que tiene full time de disponibilidad por su trabajo, está 24/7 adentro, está la de full life, es decir, que da toda su vida por ello, y por lo tanto puede dejar en un otro toda la responsabilidad de cuidado. Porque hay que entender que hoy en día, todo el mundo, en esta sociedad, siempre estamos cuidando de un otro, ya sea de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Estamos en una sociedad de cuidado que está totalmente invisibilizado. Y sobre toda nuestra cultura, quien se encarga de estos cuidados son precisamente las mujeres. Me acuerdo mucho, me quedó claro en la cita de la anterior presentación que decía, ¿no?, que detrás de cada hombre que era competitivo había secretarias, asistentes, personas encargadas de limpiezas, madres cuidadoras. No, precisamente eso es lo que apunta Ash. Porque finalmente va invisibilizando la división sexual del trabajo y que hace esta supuesta separación entre lo que es mundo público a lo que es mundo privado. Cuando en realidad en el trabajo, sobre todo para la mujer, que tiene que ir a dejar a los niños, ir a buscarlos, estar a cargo de su actividad, de su salud, al mismo tiempo de trabajar, no existe realmente esta división. Bueno, aquí va a decir también de que esta generalización de la organización también ocurre a través de 4 procesos que interactúan. La siguiente diapositiva. Por un lado está la construcción de divisiones en una línea acorde al género. Esta línea habla de una discriminación tanto vertical como horizontal. La discriminación vertical es conocida hoy en día como la metáfora del techo de cristal, mientras que la discriminación horizontal es conocida como los guetos ocupacionales. Para quienes no saben, el techo de cristal habla de que las mujeres, mientras van subiendo en su carrera académica, su carrera laboral, se encuentran con más dificultades, precisamente estas discriminaciones que presentaba la profesora respecto, ¿no?, de mujeres en la ciencia, cómo se ven enfrentadas a un techo del que no pueden seguir escalando y que usualmente los hombres son quienes ocupan las posiciones de jefatura, de gerencia, de dirección. Por otro lado, la discriminación vertical habla de que hoy en día hay áreas laborales del trabajo que están muy feminizadas y que no casualmente estas áreas son las que tienen mayor inestabilidad laboral, inseguridad laboral, menores sueldos, es decir, son más precarios. Porque también son usualmente los trabajos que dan mayor flexibilidad de poder compatibilizar los cuidados con el trabajo. Otro proceso que genera esto que habla de la generalización es la construcción de símbolos e imágenes que explican, expresan, refuerzan y algunas veces también se oponen a estas divisiones. Por ejemplo, el lenguaje sexista que masculiniza todas las posiciones de poder en una organización. Es decir, que para tener éxito laboral tienes que ser un varón o tienes que representar estos ideales masculinos. Muchas veces, por ejemplo, las mujeres en función de jefatura sienten que tienen que ser de masculinizar para ser reconocidas como autoritarias frente a sus colegas, porque si no, no son consideradas fuertes por este ideal. Otro de los procesos son las interacciones concretas y cotidianas entre varones y mujeres y hombres, que pueden ver en la siguiente diapositiva. Aquí destacamos lo que es conocido como el club de Toby, es decir, los clubes de varones, que son instancias súper importantes donde se generan redes, donde se generan apoyo, de que muchas veces las mujeres se ven excluidas. El uso del lenguaje coloquial de manera diferenciada y la asignación de tareas de servicio preferentemente a las mujeres. O sea, incluso dentro de las jefaturas, las mujeres están asociadas a las partes más administrativas o las partes de la atención al cliente. Nunca una gerencia general. Sí, estamos en la siguiente diapositiva. Y también otro punto es el componente de género de la identidad individual. Es decir, que una profesional competente no tiene que ser competente, pues sin dejar de ser lo suficientemente femenina, que es lo que decía la doctora Marcela con el superwoman de la supermujer. O sea, por un lado tengo que cumplir todos los roles estereotípicos de ser mujer, cuidadora, femenina, pero al mismo tiempo tengo que cumplir este ideal masculino de que tengo que ser autoritaria, competente, individualista. O sea, tengo que hacerlo todo. Y seguimos manteniendo estos estereotipos de género, finalmente. Y es interesante, ¿no?, que lo que más me interesa es este concepto de opresiones generalizadas de Acker, que hoy en día ha dado paso a muchas investigaciones en este campo,
es que este concepto nos plantea que no necesariamente el aumento de mujeres en la fuerza laboral o en posiciones de jefatura realmente va a hacer que la organización sea más equitativa o más justa, ¿sabes? Dejemos de, ¿no? de contar personas, sino que mientras se mantenga una cultura, una estructura generalizada, realmente no va a haber cambios. Entonces, esto nos permite salir de este discurso individualista de que hagamos talleres para empoderar a las mujeres, para que sean mejores líderes, ¿no? O sea, hay que fijarse en el contexto, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que están atravesando esto? Y que a su vez no es solamente un tema de género, está atravesado por factores, como decían, de clase social, de etnia, de raza, de sexualidad, porque no es lo mismo que ser una mujer blanca de clase social alta, que es una mujer morena, nacional indígena o afroamericana, de una clase social más media o clase media baja. Claramente no va a tener las mismas posibilidades. Entonces es muy interesante salir de esta visión, ¿no? de feminista neoliberal a una posición más crítica y decir, no, todas las estructuras y las estructuras de organizaciones están permeadas por esta generalización, no son neutrales. Eso es lo que vengo a aportar aquí en este debate de cómo empezar a pensar de manera más crítica. Muchas gracias, Camila. Pero para los que somos no estamos tan familiarizados con la teoría, nos acercas unos conceptos que resultan bastante interesantes y para entender el género en las organizaciones. Te agradece tu exposición, Camil. Y enseguida le daríamos la palabra a Fátima Díaz, que nos acompaña desde Colombia, de la Universidad Univalle, si no estoy mal. Entonces, bienvenida, Fátima, si nos haces una breve presentación tuya y adelante. Vale, bueno, no, buenos días a todos y todas allá presentes. Yo en aras al tiempo estoy un poco acelerada, lamento, voy a tener que pronto salir un poco corriendo, qué pena Guillermo, pero pues la agenda ya empieza a estar como yuxtapuesta. Agradecer a Camille, a Tania, a Marcela por la presentación, a Guillermo por la invitación. Y yo no he hecho un PowerPoint, he estado como divagando y ahí voy a entrar a presentarme sobre desde qué rol eh, me posicionaba en este espacio. Mi nombre es Fátima Díaz Bámbula. Yo sé que se acostumbra a usar un solo apellido, pero justamente en la cotidianidad de mi existencia siempre digo que la mamá no se niega. Entonces suelo ser como reiterativa con el segundo apellido y lo digo es también como en la presentación y en cómo, digamos, me posiciono. Soy psicóloga, soy de magíster, de doctorado y de pregrado psicóloga, aunque realmente no me creo muy psicóloga. Mi campo está más en las áreas del trabajo y siempre termino leyendo a otros que no son psicólogos. Mm, y, eh, y en este coloquio, en esta conversación, es imposible, pues siendo mujer, no ser sujeto y objeto de este diálogo. Por eso decía desde dónde me posicionaba. Entonces, voy a empezar por algo que no había pensado, pero un poco como también traído de las últimas dos presentaciones. Soy hija de un hombre colombiano negro, filósofo, y de una madre que estudió ciencias de la cultura alemana, blanca, rubia. Entonces, si solo me ven, pues dirán, ella es una mujer relativamente joven, afrodescendiente, y no me autodenomino como afrodescendiente, porque soy parte de un sincretismo cultural, pero que muchos de los posicionamientos en el mundo del trabajo terminan estando allí, ¿no? Como una mujer negra que viene también con un poco lo del liderazgo femenino. Soy profesora de la Facultad de Psicología, pero actualmente soy vicerrectora de Extensión y Proyección Social y directora de Relaciones Interinstitucionales de la universidad. Todo esto como en forma de presentarme, pero como esto que estamos dialogando me vuelve sujeto y objeto de presentación. Yo le decía a Guillermo desde dónde hablo, porque eso sí, me pasa mucho ahora
Voy a hablar institucionalmente, voy a hablar desde mi línea de trabajo. Yo soy miembro del grupo de psicología organizacional y del trabajo. Y allí trabajamos pues con Érico, que también ha estado pues ahí en el espacio y con otros miembros del grupo. Y no tenemos per se, digamos, una línea eh, consolidada, digamos, en perspectivas feministas. Sin embargo, en los trabajos, digamos, y en las investigaciones esto va saliendo. En términos institucionales, pues también está presente, digamos, toda esta discusión del género, de la equidad, y voy a tratar rápidamente como de presentar algunas como resultados o algunas reflexiones de algunas investigaciones que hemos hecho en el grupo, un poco también algo que ha pasado en la universidad en función del género, como mezclando un poco quién soy yo y cuál es mi lugar en el mundo para lograr contribuir en este espacio. Y voy a tratar también como irlo conectando de una vez con aspectos que ya las anteriores profesoras, investigadoras habían presentado. En términos como de las investigaciones, si bien no han tenido, digamos, ese enfoque de género o no, perspectivas claramente feministas, ¿qué hemos encontrado? Hemos trabajado en asuntos de identidad laboral con mujeres transgénero, la relación trabajo-personas adultos mayores, donde han habido mujeres en trabajos formales e informales que pueden pensionarse, no pueden pensionarse. Ahora estamos empezando con una tesis de maestría de trabajo de plataforma, pero en mujeres. Eh, También investigaciones en el sector financiero y de mi tema de mi tema como particular es la salud en el mundo del trabajo. ¿Qué encontramos allí? Y es pues esa división sexual del trabajo, ¿cierto? Trabajos sexuales, de belleza, de arte, de cuidado, pero en términos de las trayectorias laborales es como hemos encontrado que las trayectorias laborales de las mujeres tienden a ser mucho más cambiantes porque van a depender de esos múltiples roles que cumplen las supermujeres, las superwoman que ahora tanto alabamos y que Marcela hacía el énfasis de esa crítica también del yo sí puedo, de esta sociedad del cansancio. De mujeres que, digamos, tienen que renunciar a algo o no, o tienen que generar una hibridez, no una doble jornada, y creo que ahí la pandemia jugó un rol importante en reconocer que no es como que yo llegue aquí a la oficina, haga una transición y llegue a la labor materna, sino esa hibridez constante y toda esa carga que se da. Y vuelvo y me pongo de referencia. Mientras ustedes estaban hablando, mi hijo, que cumple 18 años prontamente, me escribe: mamá, necesito un libro para el colegio, para un examen, y yo mientras ustedes están hablando y las estoy escuchando, pues les estoy diciendo, pues cómpralo y luego cuadramos pues el costo. Es decir, yo no salgo de aquí, sino que todo el tiempo se entremezcla y la tecnología lo facilita. Entonces, eso me pone también a pensar esas categorías con las que trabajamos y cómo desde nuestros propios contextos latinoamericanos, y pensando un poco en lo que decían al comienzo y alguna vez lo discutía con Guillermo en el Congreso Cualitativo en Chicago, en Illinois, lo eurocentrado, ¿cierto? ¿Cómo sin que desde la ciencia se nos critique con neologicismos, cómo empezamos a comprender esas otras realidades y nuestras propias realidades sin traer necesariamente esos conceptos? Otro asunto que quisiera como contar de investigaciones, hay un trabajo que es desde la administración de la Facultad de Administración de la universidad en el sector financiero,
Y parte, digamos, del ejercicio lo que se indagaba era sobre el rol de las mujeres en todos los procesos de gestión, ¿cierto? Y en las entrevistas y en toda la indagación describían a las mujeres, ¿no? Tienen buena capacidad de negociación, buenas relaciones, buen manejo del personal, son organizadas, son honradas, un término que me raya un poco pero pues no es mi voz, es la voz de quien lo pone, y son muy buenas para los cargos de gerencia media, porque te ayudan a mantener todo controlado. Pero cuando se indagaba sobre los cargos de presidencia o vicepresidencia, pues allí lo que necesitaban era estrategias, y eso no era una característica eh, de las mujeres. Eh, y ahí empezamos, digamos, en este aspecto. Yo he hecho una investigación sobre burnout, en imágenes de burnout, del síndrome de quemarse por el trabajo. Y he hecho en dos momentos revisiones. Una que estaba hacia el 2012-2014 y una reciente del 2013 al 2024. Y una cosa que me llamó, que me llamó la atención y que es lo que estoy analizando ahora es, y que creo que también es producto de la visibilización de los trabajos de cuidado a raíz de la pandemia, empezaron a aparecer mujeres en las imágenes. Antes eran muy centradas en hombres, ¿cierto? Y estas imágenes que están en las redes sociales, en los buscadores de imágenes, pues representan y presentan cómo se está concibiendo, digamos, el mundo del trabajo en la cotidianidad. Y ahí empieza, digamos, ahora como a aparecer una mujer quemada y agobiada, pero donde aparecen las múltiples cargas. Así como esta diosa hindú con muchas manos, donde aparecen todos esos múltiples roles, es decir, cuando son los hombres el agotamiento por muchos papeles o el reloj, ¿cierto? Pero acá es porque está como la casa, los hijos, la esposa, el trabajo, etcétera, etcétera. Esto empieza, digamos, a tener un lugar allí. Y en términos de lo que quería mostrar, pues allí encontramos, digamos, esas trayectorias muy cambiantes y muy dadas a esas renuncias o no en los momentos, digamos, por las labores de cuidado. Eso nos ha puesto, y aquí voy a saltar a mi otro rol, esto y otros aspectos que quiero mencionar rápidamente, desde la Vicerrectoría de Extensión y Protección Social, nosotros estamos trabajando lo que se llama Núcleo de Desarrollo de Carrera. Y ahí hacemos acompañamiento, digamos, de los procesos de práctica profesional y la empleabilidad en los egresados. ¿Cómo pensarse estos fenómenos en los diferentes grupos sociales? Porque en la universidad, la Universidad del Valle es la tercera universidad pública de Colombia, y tenemos alrededor de unos 34.000 estudiantes, pero nuestros estudiantes, hay grupos étnicos y grupos claramente identificados con condiciones de excepción. Tenemos varios grupos indígenas, tenemos grupos afro, además digamos, autodenominan y tienen, digamos, una certificación para poder tener un proceso de excepción positiva. Tenemos de reinsertados, digamos, que estaban en grupos, digamos, al margen de la ley, que han hecho todo el proceso y tenemos víctimas del conflicto armado. Y es como pensar todo este acompañamiento en esta línea, digamos, de lo que tiene que ver con la empleabilidad, con la inserción en el mundo del trabajo, también desde las particularidades de cada grupo. No es fácil porque vienen la conexión con las otras instituciones y los procesos de inclusión y exclusión. Y en términos también de género, es cómo articulamos la universidad. Duró, y pensaba en Marcela, 10 años en crear su política
institucional de igualdad, equidad de género, identidades y orientaciones sexuales y no discriminación de la Universidad del Valle. 10 años en un proceso, digamos, acompañado por el Centro de Investigación de Estudios de Género, Mujer y Sociedad, y, eh, y logran, digamos, arrancar, y ahí pensando ya como en las acciones y en el contexto de la universidad. Decirle a la dirección universitaria, tenemos que hablar de esto, y esto tiene que ser un tema importante dentro de un contexto universitario. Allí se empieza, digamos, a pensar eso y a incluirlo en el plan de desarrollo estratégico de la universidad. Entonces, en el plan estratégico, que es de 10 años, la discusión de género empieza a estar, digamos, en todas las dimensiones. Obviamente, yo creo que sigue faltando mucho trabajo, pero empieza a estar. En el 2016 se logra hacer como una investigación con recursos de lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en ese momento Colciencias, sobre los aportes de la política de género, y ahí se logra hacer un primer diagnóstico y caracterización de esta problemática. Se incluye claramente en el plan de desarrollo y hay todo un proyecto para lo que es la política de género, toda la creación de unos protocolos y unas rutas de atención en la universidad. Se crean asignaturas extracurriculares, es decir, que puede tomar cualquier estudiante, primero, digamos, en la sede de Cali. Nosotros somos una universidad regional con varias sedes, luego en el sistema de regionalización, articulado al acuerdo 025, que tiene que ver con nuestra política de formación integral. Se crea, digamos, en toda esta ruta hacia el 2020 está el Observatorio de Género, y hasta el 2022, digamos, ya se consolida lo que es la política de género en la universidad. Y ahora, digamos, estamos en toda esa implementación. Sin embargo, en la cotidianidad, y vuelvo un poco a mí y a la realidad de los grupos feministas que tenemos, de estudiantes, de profesores, cómo realmente generar esos cambios, digamos, en la universidad, esos cambios estructurales, y en todo este proceso sigue siendo, creo que una pregunta muy fuerte. eh, yo en estos días hablaba con los colegas de la dirección y yo les decía, yo nunca había sentido tanto el hecho de ser mujer como ahora que tengo el cargo. Y lo pensaba un poco también en lo que planteaba Marcela sobre el liderazgo femenino. Y además el creer, tengo hijos, claramente, ya lo había mencionado, pero tengo 2 hijos, entonces mamá siempre disponible, tengo una mamá adulta mayor, es decir, cómo dejar de creer el yo sí puedo, pero tampoco cómo renunciar, digamos, esa tensión que se plantea aquí muy claramente, cómo eso se manifiesta y cómo desde ese sujeto y objeto ayudamos a esos procesos de transformación y de una visibilización, pero creo que también en una tensión que es para mí objeto de reflexión, es cuando reconocemos y visibilizamos, al final lo que nos incluye nos excluye, ¿cierto? Como en esa discusión de lo que planteaban sobre lo que es la igualdad, qué es esa igualdad, y cómo hacer los reconocimientos y lograr los espacios, pero que eso tampoco niegue a esos otros que están, digamos, en su lugar. Tengo otras cosas aquí, pero yo sé que esto además debe girar en torno ahorita a una conversación, pero yo estoy ya, me había proyectado hasta la hora de ustedes, creo que 11:45, y se nos acercan las 12. Entonces, pues quiero terminar un poco aquí diciendo, digamos, presentando como ese panorama desde quién soy yo y qué estamos
un poco haciendo desde la Universidad del Valle y brevemente me excuso, debo retirarme, Guillermo. Lo dejo por ahora allí para tener unos 5 minuticos más antes de tener que salir. Muchas gracias, Pati. Sí, estamos ya un poco pasados de tiempo, pero tendremos oportunidad para 2 intervenciones breves, preguntas, 1 minuto, 2 minutos. Alguien de las aquí presentes, los aquí presentes por vía Zoom, quiere agregar algo. Sí. Bueno, les agradezco a todas sus ponencias, conferencias muy interesantes. Creo que nos quedamos yo por lo menos me quedo con esta idea de feminismo neoliberal. Y esto que plantea la doctora Marcela, quitar el componente político a la mirada feminista, pues al final de cuentas queda puro aspecto cosmético, ¿no? Es lapidario, ¿no? Lo que plantea y las exposiciones que siguieron fueron mostrando, ¿no? Exactamente cómo no hay que quitarle lo político, ¿no? Ni de economía, ni el género, ¿no? Ni la raza, ni el idioma, ni el color de piel. O sea, al final de cuentas es muy complicado, ¿ah? Yo parto. Estamos en una sociedad. Yo cumplo con todas, yo cumplo con todas. La interseccionalidad, Claro. caminando. Estamos en una sociedad enferma y que uno oye este pensamiento crítico, tiene múltiples dimensiones, ¿no? Pero realmente el gran asunto es transformar la sociedad, ¿no? Porque si no esto, al final de cuentas pensaba un poco de lo que plantean ahí algunos autores de la Escuela de Frankfurt, en donde como desde otra perspectiva van mostrando cómo esta sociedad te lleva a la infelicidad, ¿no? Y al totalitarismo, pero que aquí ustedes dan otra perspectiva que enriquece, por supuesto, por mucho aquella, y la plantean en otros términos, pero que realmente dices, no, esto no es lo mejor que nos pudo haber pasado como humanidad. Gracias. Gracias, doctor Gracias, Carlos. Sí, ¿alguien más? Bueno, de no ser así, quiero agradecer la participación de las ponentes y de alguna forma creo que también ponen en el centro algo, como hay un tipo de estética que se construye en torno a la mujer, ¿no? A lo que es ser mujer. Y esto profundiza la desigualdad cuando se le incluye también el uso de nuevas tecnologías al trabajo. Entonces, esto borra o difumina las barreras entre la esfera productiva y la esfera de la circulación o de la reproducción de la vida, ¿no? Y eso hay que estar atentos sobre estos procesos de cambio que vienen anclados a los procesos productivos en la actualidad bajo el capital, pero en su fase neoliberal. Pero bueno, con esto los dejamos, les pedimos, vamos a hacer una pausa de 2 minutos para dar continuidad a nuestra segunda mesa. Les agradecemos su generosidad y haber estado aquí con nosotras y con nosotros. Gracias. Muchas gracias, un saludo y espero en algún momento verlos de manera presencial. Adiós. Chao, Fátima. Chao, Tania. Saludos.